Hermanos, vamos a tener este estudio el día de hoy. Realmente es un estudio muy básico, muy básico. Buenas tardes. También los que nos están viendo por las redes sociales también, muy buenas tardes. Dios los bendice, Dios los bendiga. Sí, ciertamente, hermanos, como lo mencioné, el día de hoy es muy básico el estudio, pero realmente bonito. Abran sus Biblias, por favor, en Salmos capítulo 13, donde tuvimos la lectura. Va a ser todo el capítulo. Tan solo son 6 versículos y es sumamente aplicable, muy aplicable. Déjenme encontrarlo, yo me perdí aquí entre tantas notas. Ok, es muy aplicable y sencillo, práctico. Bien, vamos a darle lectura nuevamente a estos 6 versículos para tenerlos frescos. Vamos a poner atención. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. El tema realmente es en 3 partes. Es lamento, oración y regocijo. Eso es el tema. La razón por la cual ese es el tema es porque así está el bosquejo natural de este capítulo 13. La forma de ver el bosquejo es, cada punto sería 2 versículos. El 1 y el 2 habla de un tiempo de lamento o sufrimiento, un tiempo de angustia, de ansiedad. El 3 y el 4, que sería el punto número 2, habla de una oración o una petición, un ruego que está haciendo el salmista hacia Dios. Y el tercer punto sería regocijo, que es versículos 5 y 6. Por lo tanto, ese lamento se vuelve en regocijo. Y la realidad es que esto es algo sumamente práctico para nosotros, porque en la actualidad, como cristianos, como creyentes, nosotros que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador, deberíamos estar siempre gozosos. Pero la realidad es que las cuestiones del mundo, todo lo que nos sucede, las cosas que tenemos alrededor de nosotros, las circunstancias que nos rodean, muchas veces es agobiante y difícil. Y muchas personas creyentes muchas veces no tienen la madurez cristiana como para poder regocijarse en el Señor y terminan estando completamente abrumados con todo lo que les está pasando y no saben qué hacer. Pero la realidad es que ese lamento, esa ansiedad, todos esos problemas que ellos tienen pueden terminar en regocijo. Para el cristiano tenemos esa opción. Y en este caso del capítulo 13, como en muchísimos otros salmos, hay realmente 3 personajes principales. El salmista, en este caso es David, tal como lo dice la leyenda antes del versículo 1, dice al músico principal, Salmo de David. Entonces el salmista es el protagonista, y Dios y los enemigos del salmista. Y es muy interesante ver eso, porque a lo largo de muchísimos salmos, ahora sí, definitivamente hay otros personajes a lo largo de los 150 capítulos de salmos, pero en muchos de ellos, en la gran mayoría, los protagonistas principales siempre son 3. El salmista, los enemigos del salmista y Dios. Esto es exactamente lo mismo. Entonces tenemos estos 3 personajes. Y como ya mencioné, esto es absolutamente práctico. Y en estos primeros versículos que vamos a ver, que hablan de lamento, podemos observar o notar
una pregunta muy interesante que está siempre ahí. De hecho, en los primeros 2 versículos se hace la misma pregunta en 4 ocasiones. ¿Hasta cuándo? Entonces, en 2 versículos tenemos 4 preguntas, la misma pregunta siempre. ¿Hasta cuándo? Es un llamado de desesperación. Señor, ¿hasta cuándo? Completamente ansioso, desesperado, lamentándose de todo lo que está ocurriendo. Y ciertamente creo que muchos de nosotros nos hemos sentido en esa posición en algún momento de nuestra vida. ¿Por qué, Señor? ¿Cuándo se va a terminar este problema? Muchos están hablando que el año 2020 es el peor año de todos. Hay muchos memes en las redes sociales acerca de eso. Y he tenido muchas personas ya conocidos que han puesto del año 2020, ¿hasta cuándo termina? Y pues me dan ganas de contestarles, hasta el 2021. Sí. Pero realmente este tipo de situaciones es común. Tenemos muchos problemas, muchas circunstancias que nos afectan y nos lamentamos y tenemos ansiedades y problemas. Pero vamos a ver también a través de estos 3 puntos cuál es la solución. ¿Cuál es la solución de ese lamento y de esas preocupaciones y de esos problemas para llevarnos al regocijo? Que en este caso, como ya lo mencioné, vienen los versículos 5 y 6, los últimos 2 versículos del capítulo. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado, Señor, y gracias, Señor, porque tenemos su palabra y tenemos al Espíritu Santo que mora en el corazón de cada creyente, y por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, es que tenemos entendimiento de su palabra y por medio de la iluminación que el Espíritu nos da. Y Señor, también le estamos pidiendo por todas las iglesias que se encuentran alrededor de nosotros, los pastores que están predicando la sana doctrina, y no nada más en las que están aquí en México, Señor, pero el cuerpo de creyentes, tu iglesia en general, Señor, donde sea que ésta esté, en todas partes del planeta, en China, en Japón, en Argentina, donde sea, Señor. Y aunque estas iglesias no las conocemos personalmente, pero aún así, Señor, son parte de tu cuerpo. Y nosotros formamos parte de ese mismo cuerpo y le damos gracias, Señor, por ellos. Y le pedimos, Señor, que ellos crezcan, que la iglesia como tal crezca en tu conocimiento, Señor. Que conozcamos más a nuestro esposo, a nuestro novio, nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y en su dulce nombre de nuestro Señor Jesús, se lo pedimos, Señor. Le agradecemos por todo. Gracias por su magnificencia, Señor. Amén. Muy bien. Versículo 1. El salmista hace una pregunta muy, yo creo que es sin pensarlo, en su desesperación. Él pregunta: ¿me olvidarás para siempre? La realidad es que Dios nunca se olvida de los suyos. Por eso pienso que fue una pregunta en desesperación, porque el mismo salmista David dijo en muchas ocasiones que Dios no nos olvida. Él dijo que siempre va a estar con los suyos. Entonces, él mismo sabe que Dios no se olvida de sus hijos. Vamos a ver precisamente un salmo que lo menciona. Vamos rápidamente a Salmo capítulo 9. Ya lo estudiamos hace un par de meses. Pero Salmos capítulo 9 y versículo 12. Dice la palabra de Dios: porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Entonces, el mismo salmista, David, entiende que Dios no se olvida de nosotros. Pero aquí en este Salmo 13 hace la pregunta: ¿me olvidarás para siempre? Yo creo que era tal su angustia de las circunstancias que los estaban rodeando, que aunque él sabía que Dios no nos olvida y no se olvida de los suyos, en desesperación hace esa pregunta. La realidad es que Dios no nos deja, no nos desampara, siempre está con nosotros. Y la razón de eso es porque es nuestro Padre. Fíjense, yo estaba hablando con un hermano el día de hoy precisamente, y él se estaba acordando de su madre, quien murió hace ya algunos años. Y él me dijo que su mamá se acordaba de sus hijos que habían fallecido.
hace 60 años, porque la hermana murió anciana. Y un poco antes de morir, ella se estaba acordando de sus hijos, que murieron 60 años antes. Una madre nunca se va a olvidar de sus hijos quien ha engendrado. Jamás, jamás, jamás. En nuestro caso, nuestro Señor Dios nos ha engendrado, no solamente como creador, pero como nuevas criaturas. Él nos ha hecho nuevas criaturas. Nuestro nuevo nacimiento, a partir del nuevo nacimiento, es que hemos sido engendrados por Dios. Muchas personas dicen, es que todos somos hijos de Dios. Falso. Todos somos criaturas de Dios, mas no todos son hijos de Dios. Dice claramente la palabra de Dios que muchos son hijos del diablo. De hecho, la gran mayoría de la población mundial es así. Son creación de Dios, mas no son hijos de Dios. El hijo de Dios es el que ha sido nacido de nuevo. Y a partir de ese nuevo nacimiento es que somos hechos hijos suyos. Y si una madre nunca olvida que engendró a sus niños, y nunca olvida a sus pequeños, aunque estos hayan fallecido 60, 70 años antes, ¿creen que Dios se va a olvidar de los hijos que Él ha engendrado? La respuesta es no, Dios no se olvida. Y esto también tiene que ver con su atributo de omnisciencia. Si Dios se olvidara de nosotros, ciertamente entonces no sería omnisciente. Pero como Dios es todopoderoso y omnisciente, es imposible que Él olvide a sus hijos, a quien Él ha engendrado. Por lo tanto, se me hizo interesante esta pregunta desesperada por parte de David. En ese mismo versículo 1, él hace otro. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Eso es algo diferente. Cuando un hijo de Dios ha hecho un pecado, ha cometido un pecado, ha caído en pecado, la relación entre Dios y el hijo queda quebrantada. Esto no implica que dejas de ser hijo suyo. Por más que quiera uno, es que no eres mi padre, ya estás muerto para mí. Lamento decirte que sigues siendo hijo de Él. Y por el resto de la vida vas a ser hijo de Él y viceversa. No puedes deslindarte de la salvación, de quién es tu padre. Es imposible. No puedes deslindarte de esa realidad. Pero si tú caes en pecado, ciertamente esa relación ha quedado quebrantada, ha quedado frágil. Y durante ese tiempo, muchas veces Dios sí esconde su rostro. No es decir que Él no esté ahí o que te ha abandonado. Simplemente la relación ha quedado quebrantada. Y eso también tiene solución. Hay que pedir perdón como cristianos, hijos suyos, arrepentidos de lo que hemos hecho, y pedir y estar en busca de la restauración con el Padre. Cuando nosotros estamos lastimados, heridos, y estamos en busca de una restauración, porque lo hemos dicho, el arrepentimiento duele, o el arrepentimiento debe de doler. Si no estás dolido, si estás herido, no estás, ¿sabes qué? Si no tienes ese dolor, ciertamente no es un arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento del pecado duele. Y por medio de ese arrepentimiento también es que Dios sana nuestros corazones dolidos y rotos y quebrantados y nos restaura, nos sana nuestras heridas. Vamos a ver, y no nada más en cuestión a nuestra relación con Dios, sino eso es cierto en cualquier ámbito, ¿no? Si yo tengo un corazón quebrantado, ¿quién me consuela? Dios, Él sana mis heridas.
Pero vamos a ver estos salmos. Salmo 147. Bueno, vamos a hacerlo en orden. Tengo dos. Salmo 34, 18 primero. Dice la palabra de Dios: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Wow, si tú vienes en arrepentimiento, si tú estás quebrantado de corazón, o si no eres salvo y estás en busca de la salvación que Dios te puede dar, Dios está ahí y Él te va a ayudar porque Él está cercano. No se ha olvidado de los suyos. Y ciertamente para el que no es salvo, Él siempre está dispuesto a escuchar la oración del arrepentimiento. Ahora sí, Salmo 147. Y versículo 3. Dice la palabra: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Como un padre amante, un padre que te ama, te va a sanar porque te ama. Mis hijas en muchas ocasiones se han llegado a caer, se lastiman, se han pegado, y típico mamá, típico papá, sana, sana, colita de rana. ¿Por qué? Porque uno como padre ama a sus hijos, y si tú estás lastimado, Dios hace lo mismo para ti. Te restaura, te pone el ungüento del Espíritu Santo. Recuerden que por eso es llamado el Espíritu Santo ungüento. La Biblia es una forma de tipificar o la forma en que la palabra de Dios habla del Espíritu Santo. Recuerden, el Espíritu Santo en la palabra de Dios se menciona como agua, se menciona como fuego, se menciona como aceite, se menciona como ungüento, se menciona como aire, viento, etc. Entonces, uno de sus nombres del Espíritu Santo es el ungüento. Entonces, si tú te has caído, si has tenido un problema, si estás quebrantado de corazón y arrepentido y vas con Él a pedirle perdón, o estás en busca de salvación, Dios pone en ti el ungüento para sanar tus heridas, para que quedes restaurado. Y eso ciertamente es lo que está pasando aquí con David. David está en un lamento, en un problema, no sabemos exactamente qué es lo que estaba pasando en su vida, pero sabemos que estaba pasando por un tiempo muy difícil. Dice: Señor, ¿por qué me has olvidado? Cosa que Dios no lo había olvidado. Señor, ¿por qué escondes tu rostro de mí? Pues aunque haya escondido su rostro de él, hay restauración, hay el ungüento. Bien, versículo 2. Otra vez, nuevamente: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Esto se me hizo interesante. Me costó algo de trabajo entender qué significaba eso. Pero el muy famoso Spurgeon comenta ahí que esta es en cierta forma autoflagelación. En otras palabras, que él está tan abrumado con sus problemas que él se está sugestionando de cómo arreglar el asunto y se está dando consejería a sí mismo en vez de estar consultándolo previamente con Dios. Entonces ya se enfada el salmista y dice: Señor, ya me cansé de sugestionarme, ya me cansé de darme de tener pensamientos de cómo corregir esto, Señor. ¿Hasta cuándo voy a tener que hacerlo? Ya me cansé. Autoconsejería. O podríamos decirlo de esta forma: no sabía o no podía o no lo había hecho depositar todos sus problemas sobre los hombros de Dios. Él, siendo un líder, un político, un rey, él tenía el peso de todo el pueblo sobre sus hombros, de todo el pueblo, la nación de Israel. Y todos los problemas él debería de haberlos puesto sobre los hombros de Dios. Pero él está maquinando en su cabeza y tratando de darse consejos y ayudarse. Como lo mencionó Spurgeon, es una forma de autoflagelación. ¿Por qué?
porque yo no tengo por qué tener las cargas en mí cuando Dios tiene unos hombros así de grandes y puedo poner las cargas sobre Él. La segunda parte del versículo 2 dice: con tristeza en mi corazón cada día, diariamente estaba triste. Todos los días triste, David. Y la verdad es que esa no es una manera buena de vivir. Te estás autoflagelando y estás triste todos los días, te levantas en la mañana y así, ¿por qué? Otro día de angustia, otro día de lamento. Y ciertamente yo he conocido a gente así, Yo he conocido a gente así que se levantan cada mañana y con un... ya, no quiero más. Otro día aquí en este lugar. Tristeza absoluta diariamente. Esa no es una manera adecuada de vivir. Afortunadamente, en el Nuevo Testamento tenemos la respuesta a esta tristeza. También en el Antiguo, pero vamos a empezar con el Nuevo Testamento. Vamos a ver cuál es la solución a esta tristeza diaria. Ahora, estamos hablando, en este caso, es el salmista, quien era salvo. Por lo tanto, estamos viéndolo desde un punto de vista de aquellos quienes hemos creído. No debería de ser así para un cristiano, levantarte todos los días con tristeza. Un cristiano que está firme en el Señor, que está maduro en la fe, ciertamente nuestro gozo está en el Señor y debemos de levantarnos cada día en la mañana y decir: gloria a Dios, otro día precioso para tu honra y tu gloria, Señor. Esa debería de ser nuestra forma de pensar. Pero para muchos creyentes que no han llegado a una madurez o de plano están tan agobiados con todo lo que está pasando, van a vivir en esta forma. Y el Nuevo Testamento, como les dije, tiene la respuesta acerca de esta tristeza, cómo manejarlo. Vamos muy rápidamente a ver estos famosos versículos. Juan capítulo 16, el Evangelio según San Juan, capítulo 16. Vamos a leer dos versículos aquí. Comencemos con el 20 y después el 22. Dice la palabra: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y ahorita vamos a ver por qué la tristeza se cambia en gozo. Y es lo que les digo. En el versículo 1 y 2 del capítulo 13 de Salmos vemos un lamento. Y en los versículos 5 y 6 vemos el gozo. Entonces, este versículo 20 es, podríamos decir, un resumen de Salmos capítulo 13. Porque empieza con un lamento y termina en gozo. Y nos está diciendo que podemos llorar, podemos lamentarnos, podemos estar tristes, pero nuestra tristeza se convertirá en gozo. Lo que se me hace interesante ahí de ese mismo versículo, Juan 16:20, antes de leer el 22, ahí en el 16:20 dice que el mundo se alegrará por mi tristeza y por mis lamentos y por mi dolor. El mundo inconverso se goza. ¿Por qué? Porque el mundo inconverso tiene odio de los cristianos. Y si el mundo no tiene un desprecio por ti, entonces no estás hablando como deberías de hablar de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si habláramos al mundo de quién es nuestro Señor Jesús abiertamente, ciertamente no seríamos queridos de ninguna forma por el mundo. Pero vamos a ver. Esto es lo mismo que vemos ahí en Salmos capítulo 13, versículo 4. Para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Entonces, Juan 16:20 es, como mencioné, un resumen de todo lo que es Salmos 13. Empieza con tristeza. El mundo se alegra por la tristeza y lamentación y todo lo que sufre el creyente. Pero al final de todo, hay gozo.
Ahora vamos a ver por qué puede haber gozo para el cristiano que está triste y lamentándose. Versículo 22. Bueno, lo podemos leer desde el 21 y leer 22 también. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que ya haya nacido un hombre en el mundo. 22. También vosotros, es decir, la iglesia, ahora tenéis tristeza por todas las cosas que ocurren, pero os volveré a ver. Y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. ¡Qué precioso! ¿Por qué tengo que estar triste si yo sé que Él va a venir por mí? Yo sé que Él va a venir por la iglesia. Eso es parte de mi gozo. Es parte de mi... Y digo parte porque hay más. Hay muchas cosas que como cristiano yo puedo alegrarme y puedo gozarme. Pero ciertamente la venida de nuestro Señor Jesucristo en las nubes para el arrebatamiento de su iglesia, wow, ese casi es uno de los... es fantástico. Es fantástico. Entonces Cristo va a venir por su iglesia y en eso yo me gozo. En el libro de Isaías también se nos habla de otra forma de ayudarnos en nuestras tristezas, en nuestros lamentos, y eso es por medio del Espíritu Santo. Ahora, en Isaías, lo vamos a ver ahorita en Isaías capítulo 61, hay mención que es muy interesante, hay mención del Espíritu Santo dándonos consuelo. Pero vamos a verlo, 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor, observen esto, está sobre mí. Recuerden que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba en el corazón de los creyentes. Venía y posaba o se ponía sobre el individuo por cierto determinado tiempo hasta que la voluntad de Dios se haya hecho en la vida de ese creyente. Y después de eso el Espíritu Santo seguía trabajando, pero nunca moraba en el Antiguo Testamento. Previo al día de Pentecostés, previo a Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo no moraba en el individuo creyente. Pero vamos a terminar leyendo el 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Fíjense, a vendar a los quebrantados de corazón, nuevamente, la sanación, no física, sino espiritual, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, que obviamente eso sucedió en el Nuevo Testamento, lo de la apertura de la cárcel y todo eso. Entonces, recuerden, Isaías es profético y estaba haciendo profecía de lo que vendría. Pero en el Nuevo Testamento, este mismo Espíritu Santo, como lo mencioné, después de Hechos capítulo 2, ya no solamente venía sobre el individuo por un tiempo corto, sino que ahora como cristiano en la dispensación de la iglesia, Él mora. Y Él es quien nos da consuelo de nuestros lamentos y nuestros problemas y nuestras circunstancias. Juan capítulo 14 y versículo 26 dice la palabra de Dios: mas el Consolador, ¿quién es el Consolador? Aquí dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, porque todavía no había ocurrido el día de Pentecostés, entonces era futuro, enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él es el Consolador. Veamos el versículo 16 también de ese mismo capítulo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, quien es el Espíritu Santo, para que esté con vosotros, ¿qué? Para siempre. Por lo tanto, es una morada, somos morada permanente del Espíritu Santo. Previo a Hechos 2 no era para siempre. El Espíritu Santo venía, estaba sobre el individuo, posaba sobre el individuo un tiempo, hasta que se hiciera su cometido, se iba y ya. Pero nosotros, la iglesia, tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros
permanentemente. Y si Él es el consolador, entonces tengo mucho de qué gozarme. Si yo estoy triste, si yo estoy pasando un mal momento, unas circunstancias negativas, si yo estoy con la mentalidad que tenía el salmista preguntando, ¿hasta cuándo, Señor? Estoy sufriendo, ¿hasta cuándo? El creyente de nuestra era, después de Hechos capítulo 2, no tenemos por qué hacer eso, porque tengo a un consolador permanente. Y no solo eso, como ya lo mencionamos en Juan capítulo 16, yo me gozo porque yo sé que todo lo que sufrimos aquí es pasajero, porque Él va a venir por su iglesia. También podemos ver esto en el siguiente capítulo, Juan capítulo 15 y versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, quien ya habíamos dicho que es el Espíritu Santo, a quien yo se enviará del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Wow. Él es mi consuelo. Ahora vámonos, por fin, a los versículos 3 y 4. Como les mencioné, este es el segundo punto natural de Salmos capítulo 13. Y en estos versículos es una oración a Dios. Dice, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, ya hablamos del versículo 4, lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Entonces él está diciendo, Señor, por favor, ilumíname, abre mis ojos. Ahora, muchas personas, yo no estoy de acuerdo con esto, pero muchos comentaristas asumen que David estaba posiblemente en vísperas de muerte. Por lo que dice alumbra mis ojos, porque fíjense lo que dice, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Muchas personas, y yo lo he visto, creo que todos los hemos visto, cuando una persona está a punto de fallecer, parece ser que la brillantez de sus ojos disminuye. Parece ser que se les va el brillo, se les va la vida, se les va el vigor, y poco después de eso fallecen. Entonces, como él menciona esto, que duerma de muerte, muchos comentaristas asumen que él tenía un problema de salud posiblemente y estaba en vísperas de que sus ojos se opacaran. Y él está pidiendo, Señor Dios, sáname, tráele vigor a mis ojos, tráele vida a mis ojos para que yo continúe vivo y yo no muera. Pero aunque eso es muy interesante, creo que es está hablando desde un punto de vista espiritual. Que no caiga, Señor, que yo me mantenga fiel a ti, porque si yo caigo, ciertamente mis enemigos se van a alegrar. Si yo estoy mal espiritualmente, yo caigo, yo hago lo que no debo hacer, Señor, yo voy a tener problemas. Mantén mis ojos espirituales brillando lo más fuerte posible. Que ese Espíritu Santo, que en el caso de David no moraba en ellos, pero posaba de cuando en cuando, ese Espíritu Santo me ilumine. Si lo tomamos desde ese punto de vista, en el Nuevo Testamento se nos dice exactamente lo mismo, que el Espíritu Santo es quien nos ilumina. Y si Él me ilumina, Él está trayendo brillantez, vigor a mis ojos espirituales. Y si yo estoy teniendo un vigor espiritual, ciertamente para que yo caiga está mucho más difícil. Por lo tanto, bueno, estoy algo en desacuerdo con los comentaristas, pero no todos hablan acerca de eso. Bien, vamos a pasarnos al final, los versículos 5 y 6. Si el Espíritu Santo es quien le da brillantez o ilumina tu vida espiritual, y Él es el quien hace los cambios espirituales en tu vida,
Entonces, como ya lo habíamos mencionado, si eso sucede, hay gozo, hay regocijo. Versículos 5 y 6. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Qué drástico el cambio entre los versículos 1 y 2 y los versículos 5 y 6. De estar en lamento total, en una desesperación total, ahora es todo lo opuesto. Ahora está hablando de alabanza, está hablando de adoración y está hablando de alegría, de regocijo. Drástico el cambio, como lo leímos en Juan capítulo 16, versículo 20. Nuestra tristeza se convierte en gozo. ¿Por qué? Porque Dios no se olvida de los suyos. Aunque David lo mencionó en el versículo 1, Dios no se olvida de los suyos, sino al contrario, Él presta oído para los que lloran a Él y se lamentan ante Él y le piden ayuda a Él. Vamos a ver Mateo capítulo 5 y versículo Mateo capítulo 5 y versículo 4. Dice la Escritura: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Si tú levantas una oración de lamento, como lo hizo David, ¿hasta cuándo? Y luego dice: Señor, ilumíname. Cualquier creyente que levanta ese tipo de petición, su petición será escuchada y recibirán consolación por medio del Consolador que vive en el creyente. Pero si tú no eres cristiano, si no eres creyente, si no has recibido a Cristo como tu único y propio Salvador, como lo mencionamos al inicio, no eres hijo de Dios. Y por lo tanto Dios no tiene ninguna obligación para alguien que no es su hijo. Y por lo tanto, como si usted no ha creído, usted no es su hijo, Él no tiene no tiene por qué darte consuelo, no tiene por qué darte consolación. Solamente al que es suyo, al que ha creído en el nombre de Cristo Jesús y ha sido salvo por gracia por medio de la fe y ha sido renacido, regenerado, adoptado, redimido, solamente Él tiene derecho de ese consuelo, el cual es dado por Dios por medio de aquel quien es el Espíritu Santo, Dios. También podemos ver esta realidad en Salmos capítulo 49 y versículo 19, y con este vamos a terminar. 49:19 dice la palabra: entra en la generación. No, lo leí al revés, soy disléxico. 94, no 49. Se me fueron los ojos. Ok, Salmo 94 y versículo 19. Dice la palabra: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Solamente podemos ser consolados por medio del Espíritu Santo, el ungüento que cubre nuestras heridas y nuestro dolor y nuestro quebrantamiento de corazón. Entonces, ¿debe de estar el cristiano triste? El que es salvo puede estar triste, sí. Pero sabemos que nuestras tristezas se convierten en gozo por dos razones. Número uno, porque el Espíritu Santo, el Consolador, vive en mí de forma permanente. Dice la palabra de Dios que mora en mí para siempre. Y la segunda razón por la cual el cristiano puede tener gozo es porque sabemos que esto es temporal. Y un día vamos a estar en gloria con el Señor, porque Él viene en las nubes por nosotros un día. Y no falta mucho. Vamos a terminar en una oración, hermanos, y espero que esto haya sido de bendición para ustedes.
Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado. Gracias, Señor, ciertamente porque nuestra tristeza, nuestro dolor, nuestro lamento, nuestras ansiedades, cualquier circunstancia negativa que nos rodea, Señor, se convierte en gozo, porque tenemos el ungüento, tenemos el Consolador, y sabemos, Señor, que un día usted vendrá y nos sacará de este lugar y nos dará cuerpos glorificados y estaremos siempre, para siempre con usted, Señor, y que vamos a tener las bodas del Cordero en el cielo, Señor, y reinaremos junto con su Hijo Jesucristo, Señor, para siempre. Señor, le agradecemos porque eso no lo merecemos. No merecemos el Consolador, no merecemos el nuevo nacimiento, no merecemos las bodas del Cordero, no merecemos la salvación. Lo único que merecemos, Señor, es el infierno, porque todos hemos pecado y no estamos ni cerca, Señor, en nuestros cuerpos humanos a estar cerca de usted, pero solamente es por medio de su Hijo Jesucristo, y estando en Él es que podemos, Señor, tener una relación con usted, aunque ciertamente no lo merecemos. Gracias, Señor, por sus grandes misericordias, por su gracia, por su bondad, por su obra redentora en la cruz, por su Consolador que nos ha dejado durante estos tiempos en los cuales vivimos y en el mundo en el cual vivimos. Gracias por todo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén. Amén.